Lo que voy a exponerles es bastante sencillo, es una explicación de cuál es el genoma económico del coronavirus y cuáles son sus implicancias a escala mundial, tanto desde el punto de vista económico como sus consecuencias políticas e institucionales, y a partir de esa visión global vamos a mirar lo que ha sido las políticas públicas en la Argentina, los errores que se han cometido, lo que hay que hacer y qué en particular tenemos que hacer para el futuro. El coronavirus básicamente lo que ha producido es un colapso de la producción mundial, porque lo que hizo fue reducir drásticamente, entre 50 y 60%, el uso de mano de obra en la producción mundial. Esa caída del uso de mano de obra se ha debido al pánico a caer en la enfermedad, como a órdenes del gobierno para confinar a la población como una de las alternativas sanitarias para evitar la rapidísima propagación de la pandemia. Esa caída no tiene nada que ver con las crisis que vivimos anteriormente. La magnitud del derrumbe va a ser similar al de la Gran Depresión de los 30, o sea, esto es una calamidad a nivel mundial, y mejor que lo entendamos, es una calamidad porque combina ese brutal shock de oferta con la caída en la demanda que se produce por el aislamiento y por la incertidumbre, y eso piramida de nuevo sobre la oferta y se va generando una espiral descendente atroz. Sobre esta piramidación es que los países avanzados han lanzado paquetes de compensación de una magnitud como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Para tener una idea, los paquetes son 5 o 6 veces lo que se usó en la gran crisis que tuvimos en 2008-2009 a escala global. Sin duda hubo en todo este proceso grandes fallas. Ahí hay una denuncia terrible de Taiwán a la Organización Mundial de la Salud sobre no haber comunicado hace 3 meses atrás lo que Taiwán le había avisado, que era una pandemia de magnitud extraordinaria. Ese shock, lo que las políticas monetarias y fiscales han tratado de lograr es moderarlo, es decir, obviamente no van a corregir el virus. Para corregir el virus se necesita una terapia de tratamiento o una vacunación que nos inmunice. Mientras eso no esté disponible, los mecanismos que se han pensado son básicamente dos. Uno, testear lo más que se puede para localizar quién está en condiciones de volver al trabajo y evitar una segunda ola de contagio. Y el método más primitivo, que fue el que usaron hace 102 años Hipólito Yrigoyen y el presidente Valle en Uruguay, para evitar la gripe española, que es cuarentenar y liberar solo si se ve que uno está enfermo, y el resto al lazareto, que fue una estrategia muy antigua, muy costosa en términos económicos. Debo reconocer que en el caso de Argentina, en 1918-1919, nosotros tuvimos un número muy bajo de muertos, igual que Uruguay, al revés del resto del mundo, que tuvo una catástrofe poblacional, tasa de mortalidad que serían equivalentes hoy a 200, 300 millones de muertos. Este virus no tiene esa tasa de mortalidad, pero tiene una alta capacidad de contagio. Entonces, el primer factor es un derrumbe de la economía a nivel mundial que va a afectar a todos los países, desde el punto de vista de su nivel de vida y de su gobernabilidad. El segundo factor, que quisiera que lo retengan porque esto es vital para hacer lo que hay que hacer,
es la idea de la hibernación. Esto es como una guerra. En una guerra lo que se hace es reducir el tamaño del sector civil y redirigir los recursos para que se amplíe el sector comprometido en el esfuerzo bélico. Acá el sector comprometido no es con un conflicto con otros países, es conflicto con un enemigo invisible que es el virus. Lo que hay que hacer es redirigir los gastos desde toda la economía hacia el sector sanitario, hacia la seguridad, hacia la defensa, y el resto tiene que hibernar, es decir, tiene que hacer como hacen los osos que cazan salmones en las altas latitudes, en la primavera, el verano y el comienzo del otoño, y después se refugian en sus cuevas, porque si quisieran cazar en invierno no habría salmones y además consumirían las energías que necesitan para poder volver en la primavera. Por eso una cuestión crucial para que el esfuerzo sea financiable es que hay que hacer hibernar al sector estatal no comprometido como al sector privado no comprometido en la producción, porque son servicios esenciales o porque hacen al mantenimiento de la actividad económica global. El tercer factor, y al cual yo le atribuyo una inmensa importancia, es la gran incertidumbre. La gran incertidumbre es un elemento que produce una gran reducción de la libertad de maniobra. La incertidumbre tiene un origen sanitario, no sabemos cuándo se va a descubrir un tratamiento. Es verdad que se está luchando y que algunas terapias parecerían indicar una creciente eficacia. Tampoco sabemos cuándo va a tener la vacuna. Hay 3, 4 esfuerzos que ya están haciendo las pruebas en humanos, pero una vez que se la tenga bien probada hay que producir 3.000, 4.000 millones de dosis, así que no veo yo que eso sea sencillo, que lo tengamos pronto. Y mientras tanto, esa enorme incertidumbre produce reacciones de gran temor y de gran cautela, sobre todo si hay déficit en la capacidad de testear. Eso es muy importante porque acá hay que anticiparse a los problemas y hay que tener mucha capacidad de testeo, porque eso es lo que permite discriminar y proteger a los que están sanos de los riesgosos. Dicho esto, y esa gran incertidumbre tiene un correlato a nivel económico, que es una búsqueda desusada de liquidez para convivir en el encierro con las pocas compras que se pueden hacer, pero también un gran temor a cómo se van a financiar estos esfuerzos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, es evidente para todos ustedes que nosotros no tenemos un mercado de capitales porque lo destruimos cuando se confiscaron los fondos de pensión, no hay un mercado financiero eficiente porque conculcamos los depósitos 5 veces, no tenemos un mercado de capitales porque defaulteamos 9 veces, entonces nuestro margen de maniobra es muy estrecho y si el instrumento que tenemos es emitir dinero, eso está muy limitado y los riesgos están a la luz del día, como habrán visto las cotizaciones hoy de las divisas extranjeras. Por eso, lo que hay que hacer, después me voy a dedicar a eso, es bien complejo y es mejor que lo entendamos de entrada. Dicho esto, ¿cuál es el impacto a nivel global? Yo he aislado 5 impactos. El primero es la caída del mundo en su conjunto, probablemente el ingreso per cápita caiga más de 10%, esa caída va a afectar los niveles de vida de modo irreversible. Mi cálculo es que eso va a costar una cifra, que mejor no la voy a decir para que no se asusten, pero una cifra descomunal, 100 veces el producto de Argentina, para tener una idea lo que va a costar a escala mundial. Entonces, eso va a generar un empobrecimiento. Ese empobrecimiento a nivel mundial nos va a afectar a todos los países y llevará 5 o 6 años recuperar la pérdida que se va a incurrir durante este terrible año. El segundo efecto tiene que ver con las commodities. Es claro que para los países emergentes
los países productores de petróleo van a sufrir terriblemente, la caída de los precios del petróleo llegó a ser más del 65%, pero pongamos que se quede en el 50%, los países a los cuales le ha caído el petróleo el 50% han recibido un shock devastador. Piensen en Ecuador, piensen en México, piensen en Colombia, piensen en Irán, piensen en Rusia. Ese shock devastador va a ser muy difícil de ser compensado. El segundo nivel en las commodities son los metales. Ahí, por ejemplo, la caída de precio ha sido casi el 20%. Esos cobre, por ejemplo, Perú y Chile sufren mucho de eso. En el hierro, Brasil sufre un shock similar. En el caso de las commodities agrícolas, ahí hay una noticia que si sabemos y actuar con lucidez, las commodities agrícolas prácticamente no han caído, el trigo no ha caído, las otras han caído un poco, la que más cayó es el maíz por su vinculación vía etanol con los combustibles, pero en general las que menos cayeron son las commodities. En ese sentido, el núcleo de nuestro corazón productivo es fuerte, eso va a darnos un margen de maniobra, pero está compensado por la fragilidad con que entramos a la crisis. Nosotros entramos a la crisis con nuestro fisco devastado, con un déficit infinanciable, con una moneda destruida, con una altísima inflación, en crisis con todos los mercados de capitales del mundo. Por lo tanto, es verdad que en el término de las commodities vamos a tener más margen de maniobra, pero a su vez vamos a tener como contrapeso la fragilidad con que entramos a la crisis debido a que siempre rehuimos resolver los problemas. O sea, acuérdense ustedes, porque ahora hay que aprender eso, cuando se decía no es el tiempo social ni político para hacer lo que se debe. Siempre hay que hacer lo que se debe, porque siempre aparece el cisne negro, y el cisne negro en esta ocasión nos toma con una gran fragilidad, aunque es cierto que las circunstancias externas no son tan dañinas para nosotros como son para otros países emergentes. El segundo ítem que a mí me pareció, el tercer ítem que me pareció importante señalarle a ustedes es el ítem del turismo. Y esta es una cuestión muy decisiva. El turismo, para darles una idea, el turismo ha crecido a 4 veces que el Producto Mundial en los últimos 20 años. Salían a hacer turismo al exterior 4 millones de chinos en el año 2000, salían 160 en el 2019, o sea, estamos en presencia de una de las industrias que genera una actividad formidable, 15 puntos del producto en España, un número de 2 dígitos en Italia. O sea, el turismo va a hacer un golpe tremendo a Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, ni les quiero decir las islas del Caribe, los países centroamericanos. Digamos, piensen ustedes, para tener una figura de lo que ha pasado, el área más próspera de los Estados Unidos era Orlando. No queda nada de Orlando, no hay nada. Como si hubiera colapsado. Colapsaron los estudios Universal, colapsaron los parques de Disney, colapsó todo. Los hoteles, Rentacar, todo lo que había ahí sufrió un colapso total. Entonces, el impacto del turismo va a ser en muchos países, Cuba, por ejemplo, devastador. En el caso de Argentina, por nuestros errores, que deberíamos haber recibido mucho turismo, nosotros recibimos 5 o 6% de nuestra población, por lo cual el impacto va a ser mucho menor que en otros países. Más aún, tampoco teníamos muchos turistas en el exterior, porque con la crisis que tuvimos en el 19, más las devaluaciones, más los impuestos al turismo, la venta de pasaje había bajado 80%, y en ese campo, si tuvimos que rescatar a Argentina, tuvimos que rescatar un quinto o un sexto de lo que hubiera pasado en el año 17, por ejemplo. Eso no quiere decir que el turismo no impacte en determinadas zonas de manera devastadora. En la zona de las cataratas del Iguazú, en la zona de Calafate, en la zona de Bariloche, en la zona
digamos, de San Martín de los Andes, Puerto Madryn, todo lo que era el turismo extranjero más, mayor gasto en la ciudad de Buenos Aires, toda esa zona va a recibir un impacto muy fuerte y lo tenemos que ver. Pero yo diría, para el promedio del país es un tema menor, 5 o 6% de nuestra población es la que viene a turistear, puede ser que tenga un impacto sobre el empleo y sobre el turismo usa mucho mano de obra, por lo cual va a ser una cuestión negativa, pero al país le pega menos que a otro país. El cuarto tema son las remesas. Como ustedes saben, muchos países viven de los ingresos que producen sus emigrados en el exterior, por ejemplo, el impacto de las remesas en Filipinas, en Pakistán, en Centroamérica, en Cuba, en México, va a ser enorme. Hay países de Centroamérica que tienen 20% de su ingreso nacional, como si a la Argentina le sacaran 80.000 millones de dólares. Es natural que en esos países esté rezando toda la población para que esto se acabe pronto, porque es casi imposible reemplazar esos volúmenes de riqueza. De nuevo, nuestro país no es un gran receptor de remesas, en todo caso es un emisor de remesas. Creo que por el shock que vamos a recibir esta vez nadie va a poder mandar nada, así que va a ser un tema sin duda menor. El último punto que quiero referir son los mercados de capitales. Los países que estaban abiertos a los mercados de capitales han visto en esta crisis afectarse su flujo. Muchos de ellos usaban los mercados de capitales para financiar inversiones, para financiar exportaciones, para hacer distintas cosas. Nosotros, como ustedes saben bien, por nuestra inconducta, por nuestros errores, no teníamos acceso al mercado de capitales. Acá de nuevo no tenemos un impacto tan severo, aunque lógicamente es imprescindible que aprovechemos este tiempo, esta ocasión, esta circunstancia de adversidad, para normalizar ese campo también, porque yo creo que se aceptarían cosas que en otra época no hubieran sido posibles de ser aceptadas. Más aún, creo que todos los organismos multilaterales van a tener que ser agrandados para hacer los planes de ayuda, una suerte de plan Marshall universal para recomponer estados que van a estar en un nivel de enorme postración, y nosotros, que somos miembros de todas esas cooperadoras, tenemos que estar ahí en primera fila, no guiados por anteojera ideológica, sino por el carácter práctico de la gravedad de la situación que se va a enfrentar. Diagnosticada la situación a nivel global y a nivel de la región, y algunos impactos sobre la Argentina, yo quisiera ingresar en tres aspectos. ¿Qué se ha hecho en política sanitaria? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se ha hecho en materia económica para ayudar a pasar la tormenta? ¿Y qué se ha hecho en materia institucional? Porque los tres son bloques importantes sobre los que hay que construir hacia el futuro. Comencemos por la política sanitaria. Yo creo que es bien claro que el gobierno logró reaccionar rápido, anticiparse y utilizar mecanismos de confinamiento como una forma, digamos, el viejo método de Hipólito Yrigoyen 102 años atrás. Ahora, como en eso actuó anticipadamente, cometió errores severos en materia de adquisición de test y de equipamiento, que eso se nota y lo notan nuestros médicos y nuestras enfermeras en la primera línea de batalla, y se cometió un error en no adquirir, por ejemplo, test como adquirieron el gobierno chileno y el gobierno uruguayo, que están testeando mucho más que nosotros, y que, bueno, que explica por qué a veces aparecen tan poco en la Argentina. Si no testeamos es muy difícil que se sepa cuál es el número de afectados, y nosotros testeamos, estamos creciendo en el testeo, pero estábamos a una 20ª parte de Chile, ahora estamos yendo a una 10ª parte de Chile, todavía estamos rezagados, a un 1/6, a un 1/5 de Uruguay, estamos rezagados, pero yo diría, vamos a ir recuperando eso, para también dar una buena noticia. Nosotros tenemos un equipamiento en salas de cuidado intensivo y en cama de hospital, ahora fuertemente reforzada,
Yo diría de muy buen nivel, muy bueno entre todos los países emergentes. La única duda que yo tengo, ahí yo creo que tenemos una situación muy potente, la única duda que tengo es si vamos a tener los operadores. No se trata solamente de tener la máquina, los respiradores, las terapias intensivas, sino vamos a tener que tener el personal capaz de actuar allí, que lo tenemos para un nivel de uso normal, pero acá espero yo que estas 3, 4 semanas que hubo de tiempo se haya entrenado a todo el mundo a poder utilizar ese potencial, que es donde yo creo que tenemos alguna holgura respecto a nuestro vecino y a todos los países emergentes. En general tenemos más médicos per cápita que todos los países emergentes, eso nos da un margen. Si hicimos bien el esfuerzo y movilizamos nuestra fuerza en esta semana, el espacio está. Ahora, vamos al problema económico. Si algo acá se ha hecho mal, es cómo se diagnosticó el problema. En 3 dimensiones. La primera dimensión es que el problema no era auxiliar jubilado o planes sociales, porque eso ya recibían ingresos de Estado. La clave en todos los países del mundo es cómo sostener al sector privado que paga impuestos, empresas grandes, medianas, pequeñas, autónomos, monotributistas. Ese es el corazón productivo. Esa gente lo que produce es 40% para ellos y 60% de impuestos, es lo que sostiene al resto. Eso es lo que es vital que salvemos, que lo sostengamos. Si le ordenamos a nuestras empresas que no trabajen, los ingresos de los trabajadores tiene que pagar el Estado, obviamente no les puede pagar el sueldo, les pagará un salario mínimo que tiene que sostener a ese entramado empresario, porque si lo sostenemos, cuando la pandemia sea vencida y va a ser vencida, vamos a poder recuperarnos. Es verdad que nuestro sector privado no podía sostener el Estado en la circunstancia anterior, estábamos siempre con omega inflación o con deudas, con problemas, pero es lo que tenemos. Si no tenemos eso va a ser mucho peor, y va a ser mucho peor muy pronto, porque no se puede cubrir la producción y los impuestos con emisión monetaria. Podrá ser un tiempo breve. Pues hay que volver a trabajar y hay que tener un sector privado que pueda trabajar. El otro error que se cometió ahí fue poner como antagonista a la salud y a la economía. No son antagonistas, cooperan entre sí. Hay que producir lo máximo preservando vida humana, o hay que preservar la vida humana dañando lo menos posible a la producción económica. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se lo hace testeando, adoptando medidas de higiene extrema en las familias, en las empresas, en las ciudades, en las calles, en los transportes públicos. Se lo hace respetando la distancia, se lo hace con costumbres que nos permitan, como ha ocurrido en los otros países que siguen produciendo, sostener el aparato productivo con la gente más joven, con la gente que tiene bajo riesgo de mortalidad, los que tienen riesgo de mortalidad, y acá hay que corregir esas cosas. Se llegó a decir en la conferencia presidencial del otro día que arriba del 65% se moría el 80%. No es cierto eso. Entre 60 y 70 morirá el 3%, entre 70 y 80 el 7 u 8, y arriba de 80 el 15, y arriba de 90 probablemente el 30, pero no son esos números. La mortalidad a nivel global es baja en el conjunto de contagiados. Baja no quiere decir que no sea un problemón, porque tiene un alto contagio, y eso es lo que hay que entender del riesgo, y en ese alto contagio hay una fracción que tiene dificultades, que será el 3, 4%, pero hay que tener en esos casos las unidades de terapia intensiva, y a partir de ahí es donde están los límites, protegiendo a la gente de mayor edad, protegiendo a los que tienen digamos, enfermedades que los hacen más vulnerables. Deberíamos, sobre todo en las zonas que están menos afectadas por la pandemia, deberíamos, con todos estos cuidados sanitarios, ir liberando a la gente hacia la producción gradualmente,
para hacer que la caída del ingreso no sea más del 10, 12, 13%, que ya es una barbaridad. La única vez que caímos el 11 fue en el 2002. O sea, nosotros no caemos números más altos y esta vez vamos a caer más. Entonces hay que tener mucho cuidado de no exacerbar lo que es ya una terrible tragedia. El otro aspecto es el institucional. Yo sé que hay una gran insatisfacción en materia institucional porque no funciona prácticamente la justicia, no funciona el Congreso, las legislaturas, los consejos deliberantes. Una fortaleza del sistema democrático es el chequeo y balance de los poderes. Es vital que nuestro sistema institucional funcione para que haga lo que tiene que hacer un Congreso, autorizar los gastos y sobre todo controlar lo que hacen los gobernantes. Primero, para que no roben, que eso no necesito explicitarlo. Y segundo, para ver el criterio, la razonabilidad de la medida que se tomen. No se puede gobernar por decreto de necesidad y urgencia como si fuéramos una monarquía absoluta, como si fueran Luis XIV, el Estado soy yo. Necesitamos ese control y balance. Básicamente, no para que dicten leyes, sino para que hagan las reuniones con el jefe de gabinete y le pregunten estas cosas que yo estoy preguntando. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para salir del problema sanitario que tenemos? ¿Cuál es el plan para enfrentar la aguda crisis económica que padecemos? Aguda crisis que tiene una dimensión de cómo lo financiamos en el corto plazo y otra dimensión es, después de esta enorme crisis que vamos a tener, este enorme empobrecimiento, ¿cómo salimos de eso? No podemos salir haciendo lo que hacíamos antes porque nos llevó a una crisis, nos llevó a 10 años sin crecimiento, nos llevó a 45 años creciendo al 1,5%. Si ahora hacemos una caída de 10, 12, 13, 14%, eso no lo vamos a poder, yo temo que no lo podamos gobernar, o sea, una crisis de esa magnitud crea problemas de gobernabilidad extrema. Por eso, preservar las instituciones, someter al jefe de gabinete a lo que establece la Constitución, es el mecanismo donde se canaliza esa tensión social. Por supuesto, parte del problema, no lo tenemos que ocultar, es la sensación de mucha gente que la calidad de nuestro sistema político es deficitaria. Mucha gente ha votado no por la positiva, ha votado muchas veces porque creía que el otro era peor. Yo creo que esa es una tarea y es un esfuerzo que hay que hacer, mejorar el sistema político, es una responsabilidad nuestra. Vamos a tener, y ese es el esfuerzo en el que estamos todos comprometidos, vamos a tener que construir un instrumento que permita mejorar la representación en la Argentina, canalizar en un amplio espacio los que se sintieron tanto tiempo insatisfechos, pero además posibilitar que haya un canal por el cual volver a jerarquizar la Argentina del trabajo, la producción, la Argentina del orden y del progreso. Ese es nuestro esfuerzo, eso deberemos hacerlo y está en nuestra responsabilidad poder generar esa alternativa que satisfaga ese vacío que mucha gente siente de que no hay un planteo enérgico de la oposición sobre estos excesos o extralimitaciones. Yo quisiera finalizar mi exposición invitándolos a una reflexión, pero también invitándolos a la moderación y a la razonabilidad. Estamos viviendo probablemente la crisis más grave que ha vivido la humanidad y nuestro país. Esa crisis de carácter extremo, aunque no haya una guerra, sino haya este colapso productivo, la forma de afrontarlo es construir un mundo cohesionado, un mundo en concordia. Concordia y cohesión no son iguales a unilateralidad y uniformismo.
tenemos que tener la capacidad de plantear con toda claridad un programa superador, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad, con seriedad, con argumentos. Y yo en esa línea, los que me han escuchado el domingo en La Mirada habrán recogido, yo he planteado públicamente que al tiempo de hacer un gabinete de especialistas en epidemiología, el país necesita otros 2 gabinetes, uno de seguridad y defensa para organizar la enorme movilización de recursos que tiene que hacer esta sociedad y las tensiones enormes que va a haber en las próximas semanas, y tiene que organizar un gabinete económico que tenga 2 tareas. Una, cómo financiar la guerra o la lucha contra la pandemia, y segundo, cómo salir de esto, cómo los excesos, los gastos que haya que hacer, los vamos a financiar, cómo vamos a reestructurar nuestra organización económica para que sea factible tener una salida exitosa. Eso, por supuesto, implica que el país vigorice su sector productivo. De esto no vamos a salir sin un sector externo vigoroso. Vamos a salir con exportaciones, porque crédito no vamos a tener, reserva desgraciadamente no tenemos, estamos con un problema de financiamiento enorme. En esas circunstancias es vital que aprovechemos todas las alternativas que haya en el mundo. Nosotros somos miembros de todos los organismos multilaterales, tenemos que estar ahí en primera línea. Hay 100 países pidiendo ayuda, nosotros tenemos que estar ahí, básicamente, porque ahí va a haber los recursos que van a ayudar a la construcción, pero esos recursos solo van a poder venir si tenemos un plan que nos diga cómo vamos a salir de los problemas que tenemos, que se han creado con la terrible catástrofe de la pandemia, más los que veníamos de antes. Entonces, esa sugerencia que yo le he hecho al presidente de la República, no sé si encontrará oídos receptivos, pero es una sugerencia extraordinariamente constructiva, en un espíritu de cohesión y unidad nacional, porque superar esto va a requerir lo mejor de nosotros mismos. Por último, nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, somos amantes de la libertad y creemos que el mundo libre es la mejor respuesta que ha tenido la humanidad. Yo digo, hoy el mundo se encuentra enfrentado a 2 alternativas que yo creo hay una muy buena y una terrible. Una terrible es volver al aislamiento de la década del 30, que generó, para los que no se acuerdan, las terribles catástrofes de la guerra, del comunismo y del fascismo. Y la otra alternativa es el mundo que se construyó en la posguerra, que fue capaz de hacer crecer el nivel del PBI mundial por 18 veces en términos reales, subió el nivel de vida de los seres humanos por 7, y creó ese mundo a lo mejor quizá arrogante, por eso a veces no estábamos preparados para la pandemia, pero un mundo mucho más libre, más respetuoso de los derechos humanos, más respetuoso de las libertades, más cooperativo y más apto para vivir nuestra existencia. Ese dilema está en el mundial. Yo creo que el pánico, la caída del nivel de vida, va a buscar el liderazgo mesiánico. Yo creo que es el peor error que se puede cometer. El error, de esto vamos a salir cooperando y actuando con lucidez, y espero que a nivel mundial prevalezca esta visión, como muy bien la ha expresado en una exposición notable Angela Merkel, y espero que prevalezca eso. Esa misma tarea que a nivel mundial está en disputa, que va a tener muchas facetas, porque hoy con la denuncia de Taiwán a la Organización Mundial de la Salud, que 3 meses atrás avisó de la pandemia, y se ocultó el problema en China, y se ocultó las consecuencias que íbamos a tener, me parece que es un insumo suficiente para entender los riesgos que corremos. Yo espero entonces, y con esto finalizo, que esta exposición le haya sido útil para entender el problema,
que le haya sido útil también para saber el rol que deben cumplir y que le haya sido útil en otra dimensión muy importante, en defensa propia, a la libertad, a la democracia, a la convivencia en paz. La vamos a defender con nuestro compromiso y con nuestra participación. Es verdad que yo creo que la humanidad va a prevalecer sobre la pandemia, sobre esta y las que vendrán. Sabemos que detrás de esa lucha está esa vieja cultura nuestra hebreocristiana que dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Mi abuela siempre me decía, después de las grandes tormentas brilla más límpido que nunca el arco iris. Yo los invito a prepararse para que crucemos ese magnífico arco iris entonando los himnos de libertad y progreso. Muchas gracias por escucharme. La primera pregunta, ¿cómo se podría sostener el sector privado sin emisión monetaria que dispare la inflación ni impuestos que asfixien al sector privado? Bueno, si concentramos el esfuerzo ahí, eso no es tan costoso. Si se entiende la idea de hibernar, lo que tenemos que hacer es sostener a los sectores que no estén produciendo con un ingreso de emergencia. Van a estar refugiados en la casa, no van a poder consumir otra cosa, y un ingreso de emergencia no es tan costoso. Si uno piensa 4 millones por un ingreso mínimo, no es una cifra que no podamos sostener, son más o menos $1.000 millones de dólares por mes, $2.000 millones de dólares podemos sostener, sobre todo si el sector público, que no está en la lucha, hace la hibernación, que es, ahí tenemos que encontrar los ahorros, es decir, igual que los otros, si no están trabajando, se le baja por 2 o 3 meses los recursos a los que no estén trabajando, los que estén trabajando en teletrabajo, los que estén... Todo lo que abramos, todo lo que esté a la producción, a eso no se toca nada, son la emergencia de 2 meses. Pero a los que hay que contraer ahí, poner en el otro lado, y con eso aguantamos las cuentas, sobra. Eso no es el problema. El problema es entender que hay que hibernar. Ahora, si decimos que vamos a hibernar, la encuesta va a cambiar radicalmente. Ustedes vieron que la gente le pregunta, ¿usted quiere la cuarentena o no? Si creen que los van a sostener en la cuarentena, todo el mundo vota por la cuarentena. Cuando le digan, van a tener un salario mínimo para aguantar durante la cuarentena, votan todos por volver a trabajar. O sea, es elemental esta cuestión. Entonces, bien formulada la pregunta, bien diseñada la política, lo podemos financiar circunstancialmente. Habrá alguna expansión monetaria significativa que hay que absorberla, va a haber que absorberla en el futuro, la circunstancial, y eso va a haber que meterlo en el plan de salida a largo plazo. Si uno tiene un plan que va a hacer que los argentinos le devuelvan la confianza a sus ciudadanos, que no se va a robar más los ahorros en los bancos, que no se va a defoltear más la deuda, que vamos a mantener una disciplina que los alemanes se van a atemorizar de la seriedad que vamos a tener en materia fiscal, vamos a poder hacerlo. Si creemos que no lo podemos hacer, que los agarre confesados, diría mi abuela. Porque la pandemia va a crear una situación de pobreza muy severa. Si no entendemos que el sistema que teníamos no era viable antes de la pandemia, es mucho menos viable después de los daños de la pandemia. Vamos a tener que hacer las cosas que hay que hacer. Hay que hacerlas con seriedad. No muy distinto de lo que tiene Chile, lo que tiene Perú, de lo que tiene Uruguay. ¿Cómo no vamos a poder hacer lo que hacen ellos? Lo tendremos que hacer y tendremos que devolverle confianza a nuestra gente. No se la vamos a devolver si hay delirantes que están diciendo que lo que hay que inventar es un impuesto disparatado. Ningún país del mundo está pensando en impuestos disparatados. En el único lugar que se piensa en impuestos disparatados es acá. Ahora, otra cosa es decir, en el marco de un plan gigantesco que prevé cómo financiar la coyuntura y cómo hacer la salida a largo plazo, habrá los que más recursos tengan, harán más esfuerzo de los que tienen menos. Eso es natural y forma parte de la cultura de la civilización. Pero eso tiene que ser en el marco de un plan donde se entienda el problema y se entienda que no podemos sostener un estado adiposo o obeso. No lo podíamos hacer antes, menos lo podemos hacer después de esta catástrofe. Eso del liderazgo tiene que ser
muy claro, y tiene que ser sobre todo muy claro, en la protección de los derechos de propiedad, del ahorro. Hay que volver a valorar el ahorro, el mérito y el trabajo. Tenemos que volver a esa mentalidad. Mi abuelo trabajaba 70 horas por semana. Mi mamá me contó que el único momento que descansaba era la mañana de los domingos que iba a misa. Entonces yo digo, esa lógica tiene que volver a... Nosotros vamos a salir muy golpeados de esto. No crean que estoy exagerando. Va a ser muy duro el golpe. Para la Argentina, para América Latina y para el mundo en su conjunto va a ser un golpazo. Un golpazo como no tenemos desde la gran recesión de los años 30. Entonces, como va a ser muy grande el golpe, mejor es que pensemos en grande. No pensemos una cosa chiquita. Yo no estoy haciendo de esto una cuestión electoral. Es una tontería eso. Hay que pensar... Miren, yo recuerdo una crisis terrible de Argentina en 1890. Ahí fue cuando Pellegrini diseñó las instituciones que de 1890 a 1945 nos dieron 55 años de más crecimiento de los Estados Unidos y de más estabilidad que los Estados Unidos. Teníamos menos inflación que los Estados Unidos. No es que no supimos alguna vez hacer las cosas bien. Las podemos hacer y las supimos hacer bien. Entonces, tenemos que volver a esa lógica, hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo ve usted la emisión monetaria que está haciendo Estados Unidos en comparación a la que realiza Argentina? Bueno, ellos tienen margen para hacer emisiones, pero no se equivoque. Esta emisión va, y es muy importante estratégicamente para nosotros. Están emitiendo a lo que pueden. Eso va a tener consecuencia inflacionaria a nivel mundial. Por eso es tan importante. El jueves el gobierno argentino va a hacer la propuesta de la deuda. Ojalá tenga un acto de lucidez. Si nosotros logramos, a ver, les voy a dar una idea de lo que habría que proponer. La deuda argentina nosotros pagamos aproximadamente 6 3/4. Si nosotros hiciéramos una propuesta de pagar 3 3/4, nos ahorraríamos 3%. 3% son alrededor de 3.600 millones de dólares por año. Al 3% nuestra deuda cuesta más o menos como 6.000 millones de dólares. Nosotros lo podemos pagar perfectamente. Si nosotros logramos amarrar la deuda y la inflación internacional, eso yo estoy bien seguro y convencido, va a ser más alta de la que venía, va a ser 3, 4%, a la tasa del 3 no la paga la inflación y vamos a quedar saneados y en condiciones de aprovechar circunstancias favorables. Más aún, otra reflexión para que piensen. Si algo se aprendió en esta crisis es que es una locura concentrar la manufactura del mundo en China. Va a haber que distribuir la manufactura en otros lugares, en México, en Brasil, Perú, en Chile. Bueno, si somos vivos, en Argentina. Para eso tenemos que estar normalizados, tenemos que lucir como que nuestro mecanismo no es confiscar al que invierte recursos en Argentina, robarle a todo lo que se puede, violar todas las reglas, sino que en la crisis, en el momento de máxima emergencia, fuimos capaces de ordenar la deuda con una propuesta muy favorable. Si le quitamos a la deuda la mitad del costo de servicio, es una propuesta espectacular, eso lo podemos financiar. Entonces, acá hay un tema de lucidez, por eso mi desesperación que hubiera un comité asesorando, que alguien les haga ver la inmensa oportunidad que hay si no nos caemos del mundo y si nos convertimos en un lugar para que esa reestructuración, que después de las cosas que ha hecho China, en términos de no avisar la gravedad de la pandemia a tiempo, en términos de sujetar a la OMC para que no hiciera un escándalo, en términos que, como dice Taiwán, no hicieron conocer lo delicado del problema que teníamos, eso va a generar una relocalización. Más aún, yo creo que China va a tener que cambiar su costumbre bromatológica dramáticamente. Eso, comer animales salvajes que se aprendieron en las grandes hambrunas que causó Mao Zedong, tiene que terminar. Si comieran un bife de chorizo en vez de víbora, murciélago y demás, imagínense cómo nos iría. Así que yo digo, hay una oportunidad si somos lúcidos.
en las crisis hay oportunidades, se necesita un liderazgo ilustrado, se necesita cohesión nacional, se necesita espíritu de concordia y se necesita la fortaleza para hacer lo que hay que hacer porque no hay más remedio. No es que vamos a tener la libertad de optar. El riesgo de no hacer lo que corresponde es un riesgo muy grave. No es el riesgo de que los autoritarios se hagan cargo como mucha gente cree. No. El problema va a ser la gobernabilidad. En una crisis de esta magnitud, los que no agarran para el lado correcto se vuelven estados fallidos. Eso es mucho más grave que el autoritarismo. ¿Cómo podría ayudarse concretamente al sector monotributista, autónomo y de micropymes, que son los que más están sufriendo la cadena de pagos, la rotura de la cadena de pagos actual? Ahí yo he 4 propuestas, los que han estado, hoy voy por la 3ª conferencia, así que imagínense el esfuerzo que estoy haciendo. Pero en alguna de esas conferencias propuse 4 cosas. Primero, postergarle las cuotas hasta el año que viene, por mientras dure el tiempo de, digamos, de parálisis ordenada por el gobierno. Segundo, hacerle una ayuda como salario mínimo que yo proponía para el sector privado que el gobierno le prohíbe trabajar. Tercero, yo he propuesto una suerte de hospital de cheques, de manera de no quebrar la cadena de pago, porque hay zonas del país, por ejemplo, San Juan tiene muy poca gente con problemas, contagiada, pero no se animan a vender a otras provincias porque no saben si van a cobrar. Entonces, nosotros necesitamos crear alguna suerte de hospital de cheques con los antecedentes lógicos de estas cosas, con la garantía que se puedan conseguir, de manera tal de que durante estos 2 meses se pueda sostener a esa gente para que vuelva a producir. Y bueno, esos cheques después formarán parte de la deuda que tendríamos que pagar. Todos vamos a tener que pagar deuda. El Estado, los particulares, los monotributistas, la empresa, todos vamos a salir mucho más pobres de esto. Pero hay que darle esa posibilidad y ese financiamiento. Yo creo que si hacemos el hospital de cheque, le hacemos un subsidio y volvemos a trabajar lo más pronto posible, el problema es afrontable. Bien. Nos están consultando sobre la organización de Recrear a nivel provincial y cómo se está gestando el armado. Bueno, eso se lo dejo a los amigos que han auspiciado la conferencia. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de organizar un vehículo político para mejorar la representación en todo el país. Lo vamos a organizar de Jujuy a Tierra del Fuego, de Mendoza al Plata, como lo hicimos otra vez. Vamos a hacerlo. Ahora, a nivel local hay responsables y yo quiero decirlo también para que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo, que se entienda con claridad. Lo he dicho también varias veces públicamente, pero va de nuevo. Va a haber muchas organizaciones, además del esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Yo he dicho que florezcan 100 jardines y 100.000 flores. Y después, con todas esas organizaciones, convergeremos en un frente lo más amplio posible. Un frente que refleje un espectro muy amplio. Nosotros necesitamos darle al país un camino cierto, y eso requiere que no lo hagamos como una expresión sectaria. Más aún, le diría, voy a ser más preciso. Yo creo que los liberales tenemos que estar ahí, pero el frente no tiene que ser liberal, tiene que ser mucho más amplio. Necesitamos juntar todo lo que podamos para hacer la reconstrucción del país. Y lo vamos a hacer como en las épocas más lúcidas de nuestra historia. Como hizo Alberdi, como hizo Alem, como hizo Alvear, sabemos influir decisivamente en la construcción, en las ideas y en la organización, pero con un espíritu amplio y magnánimo, porque no lo vamos a hacer desde una visión sectaria, aislada, caprichosa e ideológica. Lo tenemos que hacer con un espectro más amplio posible, porque si no, no se va a poder ni ganar ni cambiar la historia. Y tenemos que cambiar la historia, una historia de fracaso y vergüenza, por una historia de esperanza y optimismo. Y lo digo yo, que ya estoy haciendo el esfuerzo cuando
cuando a veces las fuerzas no son las que tenía antes, pero lo voy a hacer con la convicción patriótica de que nos va la vida y la libertad en este esfuerzo. Por eso mi convocatoria es amplia y generosa. Será este un canal organizativo, habrá otros, y vamos a trabajar con la mayor apertura y magnanimidad, porque el país necesita ese espíritu amplio y generoso para salir de la terrible encrucijada en que se encuentra. Muchas gracias, Ricardo. Bien, continúo. ¿Puede venir un intento de socialización de la economía cuando salgamos de esta crisis? Mire, estupideces se pueden hacer. Lo único que faltaría, la única tontería que falta, es que en la pobreza que vamos a estar destruyamos a lo único que genera riqueza. Eso ya sería, si vamos por ese camino, nos la tenemos bendecida. Yo voy a hacer lo imposible para que ese camino no sea transitado. Sí, si quieren seguir escribiendo preguntas, pues están haciendo comentarios. Si no, yo ya llevo muchas horas de exposición porque estuve exponiendo para Tucumán, para Santiago del Estero, para Jujuy, para Catamarca. Ayer lo hice para San Juan, para Córdoba. En realidad llevo muchas horas exponiendo y se nota en mi voz que está pagando el costo de muchas horas de exposición. Bien, acá tenemos una más que parece interesante. Les deseo a todos que conservemos el optimismo, conservemos esa matriz básica de nuestra cultura hebreo-cristiana. Vamos a sobreponernos a la pandemia, vamos a sobreponernos a la adversidad, vamos a dejar jirones en esto, pero lo vamos a hacer. Es vital nuestro rol. Si sabemos cumplirlo, vamos a ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestra patria y al mundo entero, dando desde estas tierras, como lo supimos hacer muchas veces, una lección de serenidad, de disposición y de compromiso para poder superar una prueba que yo hubiera deseado que no la hubiéramos tenido, pero la tenemos y la tenemos que enfrentar. Buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado.